Estuve con alumnos que me preguntaron justamente por la ley electoral. Pregunta que obviamente viene del momento político que está viviendo la Argentina. Este domingo tenemos elecciones, las famosas pasos, que de alguna manera abre interrogantes. Pero lo que me preguntaban los alumnos es un poco, pero siempre fue así, ¿cómo es? Y casualmente, o justamente, yo tengo mi primer trabajo en esta serie que estoy haciendo, se refiere a el tema electoral, a la ley Sáenz Peña. En aquella oportunidad me preguntaba, y hacía esta pregunta para iniciar la historia, en por qué los conservadores habían hecho una ley tan amplia, una ley electoral tan amplia, que fue su fracaso, que fue, para el decir de Roca, fue un salto al vacío, para el decir de Paul Broussard, fue la abdicación, el nombre de ese primer libro. Y la ley Sáenz Peña fue, como algún otro autor dijo, una revolución. Y agregó la ley Sáenz Peña o la revolución en los comicios. Porque cambió de cuajo todo el sistema electoral. Y si los conservadores se preocuparon en aquel momento, incluso llegaron a polémicas importantes, hoy los argentinos realmente podemos estar orgullosos de aquella ley Sáenz Peña, porque fue una ley muy, muy importante, no solamente para la historia de nuestro país, sino para la historia de las leyes electorales en el mundo. Esta fue una ley, llamémosla así, adelantada. Una ley que estableció algunas pautas muy, muy importantes. Eran varias leyes. Una de ellas, por ejemplo, la primera, fue el padrón electoral, que el padrón sea militar. Ese tema del padrón, de lo que es un padrón, fue muy importante en ese momento, pero sirvió para que después, incluso en la actualidad que ya no existe el padrón militar, se tuviera mucho cuidado de la manera como ese padrón, o sea, la lista de las personas que están en condiciones de votar, sea una cosa bastante cristalina, que se la pueda ver, mirar desde todos los ángulos. No en todas partes del mundo se hizo un padrón de esa manera, y en nuestro país el padrón, antes de la ley Sáenz Peña, era muy un padrón de hecho. Se inscribían los que la Junta Electoral de ese momento admitía. El padrón militar fue realmente un adelanto. Lo otro que fue muy importante fue la obligación de votar, la forma de votar. Fíjense que hasta el día de hoy, si usted vota en una sociedad de fomento, en un club, en cualquier institución, va a votar de la forma como lo estableció, no igual, pero en la forma general que estableció la ley Sáenz Peña. Va a ir a votar a un lugar secreto, con todas las garantías, con el llamado cuarto oscuro. En
en muchas instituciones se guardan todas las normas de la vieja ley Sáenz Peña. Fíjense hasta dónde ha llegado esto. El otro tema, además del secreto, fue el de la obligatoriedad del voto. Algo que se discute y se discutió mucho, porque ese derecho es obligación. Salió ahí la cosa bastante ecléctica de llamar un derecho obligación. Pero bueno, eso es la ley Sáenz Peña. Pero no terminó la cosa en la ley Sáenz Peña, porque para darle más garantía a través del tiempo, se estableció que la entidad o la institución que tenía que administrar una elección sea la justicia, o sea, una entidad, una institución independiente del poder político. Teóricamente, la justicia no entra dentro de la contienda política y menos electoral. Por eso una institución totalmente independiente. No en todas partes del mundo sucede esto. Ojo que luego de la ley Sáenz Peña hubo etapas en nuestra historia, sobre todo en la década del 30, luego del golpe militar del general Uriburu, que comenzó una especie de fraude, pero no fraude admitido, sino fraude a la ley Sáenz Peña. Con ese fraude a la ley Sáenz Peña se hicieron distintas formas de trampear una elección. Pero bueno, eso es harina de otro costal, y por supuesto yo lo voy a estar relatando cuando continúe mi otro trabajo, el de la reparación, con el trabajo de la espada. Bueno, pero hay alrededor del hecho electoral, ese que vamos a vivir el domingo y que volveremos a vivir en noviembre, hay una cantidad de problemas que han hecho que exista en este momento en la Argentina y en el mundo una especie de subdisciplina política que se llama el tema electoral. El tema electoral tiene varias aristas. Una es la elección en sí, otras son, por ejemplo, los partidos políticos. Tema que hay para hilar y muchísimo. Tanto es así que hoy llegamos a una elección, este domingo, en donde los partidos políticos están un poco, en algunos aspectos, diluidos por los frentes electorales, pero en otros aspectos son columna vertebral de ciertos frentes electorales. Por eso existe y existió en la Argentina un estatuto de los partidos políticos que viene del 45, o sea, de la época en que no estaba la Constitución Nacional ni la ley, ni las leyes que elabora el Congreso, sino que se hizo a través de un decreto. Después fue ratificado por ley. Y el hecho de que la justicia tuviera que ver con que trabaje ese día electoralmente, como lo vamos a ver el día domingo, fue cambiando, en la Argentina estoy hablando, cambiando a través del tiempo, y recién en los años 60, para ser exacto, en el año 62, fue creada la Cámara Electoral. Es decir, que en nuestro país las elecciones y todo el quehacer electoral tiene una justicia propia. Esa justicia es una Cámara Electoral que en la actualidad existe, y en todo el país juzgados federales
con competencia electoral, cuyos fallos son apelados ante esa Cámara Electoral. Todo este tema, además, la ley Sáenz Peña se fue completando en la historia nuestra con distintos decretos y distintas leyes que le fueron dando una garantía mayor. Por ejemplo, algo que existe hoy y que hace que sea, no digo una total garantía, pero cierta garantía que dé, que es el escrutinio provisorio. Antes la ley Sáenz Peña no lo había establecido. Con el tiempo llegó el escrutinio provisorio, y ese escrutinio provisorio en donde intervienen los fiscales de todos los partidos y firman la planilla, es muy interesante porque da pautas y es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil hacer trampa allí. Por eso, a partir de la ley Sáenz Peña hay más garantías. Fue trampeada en una época de manera ostensible, como fue en la década del 30, pero después siempre costó un poco esa trampa. No quiero decir que nunca se trampeó y que no se va a trampear nunca, pero los argentinos, y creo que por ejemplo en esta elección no estoy escuchando voces que van anticipando un fraude, que siempre se escuchan, incluso en otros países del mundo, en Brasil, en Estados Unidos, en las últimas elecciones, en Estados Unidos, Trump habló siempre de un fraude electoral. Aquí es muy difícil que se hable antes del fraude electoral y después, seriamente estoy hablando, seriamente. Y todo se lo debemos a una tradición electoral, a una tradición histórica en materia de elecciones que parte desde la ley Sáenz Peña y que llega hasta la actualidad. Bueno, el domingo vamos a ver algo de esas garantías que estoy hablando. Gracias.